medio hacia la vena sublobulillar para ir a las venas hepáticas. Ajá. Y después tenemos que en el lobulillo clásico la sangre circula en forma centrípeta, es decir, de los espacios porta hacia las vénulas centrolobulillares, las cuales formarán finalmente las venas suprahepáticas, y en cambio la circulación de la bilis es centrífuga, es decir, que circula desde los canalículos biliares cercanos a las venas centrolobulillares hacia el espacio porta. Bien. ¿Y en el siguiente? Sí. En la siguiente imagen se muestra como la organización estructural del hígado, donde se ve el lobulillo clásico, que es el que más se usa, digamos, la representación que más se usa, que tiene una vena central y espacios portales en la periferia. Después se puede ver el portal, que tiene 3 venas centrales, tienen forma de triángulo y tiene la función exócrina. Y luego está el acino hepático. El acino hepático también se ve en la figura B. Es una unidad que contiene un pequeño espacio porta en el centro y vénulas hepáticas terminales en la periferia. Es la unidad funcional más pequeña y se divide en 3 zonas. La zona 1 rodea el espacio porta y la zona 3 la vénula hepática. En la zona 1 los hepatocitos están más próximos al eje menor y a los vasos y por lo tanto tienen mejor y mayor aporte de oxígeno y sustancias nutritivas y se corresponde con la región periférica de los lobulillos hepáticos. En la zona 2 está entre ambas zonas y no tiene límites bien definidos. Y la zona 3 tiene los hepatocitos más lejanos al eje menor y están más próximos a la vena central y tienen menor aporte de oxígeno y se corresponde con la región central del lobulillo hepático. Bien. Este lo usan mucho para describir las distintas patologías, digamos, en anatomía patológica, ¿sí? La descripción de las distintas lesiones y comprende, qué sé yo, Lo de infartos, profe. Claro. Los de la zona 3, por ejemplo, están más hipóxicos con respecto a estos que reciben, porque la vena, la arteria, ¿sí? Hepática, que es la que da la nutrición, ¿sí? Desde este pequeño espacio emite ramificaciones, bueno, y después se capilariza en los sinusoides. Entonces, estos son más ricos en resistir, por ejemplo, la hipoxia, ¿sí? En cambio, estos rápidamente, bueno, están más, se pueden lesionar más fácil ante la caída de oxígeno. O por otro lado, si unos están acá y hay alguna sustancia tóxica, hepatotóxica, seguramente van a recibir más concentración o el impacto inicial con respecto a estos otros, ¿sí? Es más funcional esta clasificación que esta que fue netamente microscópica al inicio de la histología, donde, qué sé yo, estudiaban hígados de cerdo, donde en estas regiones, en el humano no se ven tanto los tabiques, ¿sí? No hay tabiques de tejido conectivo, es más ubicar en una masa de hepatocitos, ¿sí? Una vena central y por ahí los espacios porta. Pero hay animales como el cerdo, ¿sí? Que realmente son tabiques bien definidos, entonces es muy fácil identificarlo. Entonces, a mí me pasaba siempre que me confundía qué vena era la que formaba la triada portal y cuál era la vena que estaba en el centro. Pero porque me confundía por la arteria hepática que iba irreal. Entonces yo le decía a las chicas que los 2 vasos que están formando parte de la triada portal llegan al hígado. Entonces, sí o sí tiene que ser la arteria hepática junto con la vena, con ramas de la vena porta. En cambio, la que está en el centro sería parte del sistema venoso sistémico que abandona el hígado. Por ahí, claro, no sé, a alguien le sirve, pero a mí me reconfundía en su momento.
claro, toda la sangre va a llegar a esta, digamos, a través de esta región, porque la vena porta que va a estar trayendo, más que es una sangre venosa, porque viene de la región pero a su vez es la sangre que aporta todos los nutrientes, ¿sí? Todos los nutrientes que están llegando del tubo digestivo. Entonces, toda la química que va a procesar el hepatocito en realidad está aportado por lo que viene por la vena porta, lípidos, azúcares, aminoácidos, o sea, todo lo que se absorbió, es más que irrigación, es el aporte digamos, de la química, de los nutrientes o de las sustancias que el hígado después va a procesar. La arteria aporta la parte de oxígeno, la nutrición y la oxigenación del propio hepatocito. Y después este es ya sí, el aporte de que hace el hígado a la circulación general. Todo lo que procesa va a volver a la circulación general a través de la vena central. Bueno, ¿alguien tiene duda? Estos conceptos más o menos siempre son motivo de preguntas, digamos, en este tema. Así que si tienen alguna dudas, nos van preguntando ahora o cuando terminemos, ¿sí? Como quieran. En el equipo 2, otro tema espinoso, la estructura citológica del hepatocito. Sí, en el hepatocito vamos a ver que medialmente va a tener el núcleo, adyacente a este va a tener el retículo endoplásmico rugoso y mitocondria. Lo amarillo que está dentro del hepatocito son lipoproteínas que van a cumplir una función de transportar la grasa que se absorbe de la dieta. Luego estas líneas marcadas así más externo, que serían las líneas moradas, van a ser los capilares sinusoides, que son de forma discontinua, ya que presentan espacios entre las células endoteliales y permiten un intercambio de sustancias mediante la difusión. Sí, esas que están ahí. Además vamos a tener capilares y la célula pequeña amarilla que está arriba, vamos a decir que es un macrófago porque estaría transitando por allí, no estaría permanentemente en el hepatocito. A ver, ¿están todos de acuerdo? Lo que habíamos visto es que podría ser un macrófago de Kaffir, pero no es en este caso porque está circulando y el macrófago de Kaffir va a estar fijo en el hepatocito. Por eso descartamos eso. Bueno, el concepto que digamos, si estos son, digamos, representaciones de células endoteliales que por ahí se ven mejor en acá, ¿sí? Es como, todo sinusoide es un tipo de capilar. Después, cuando estudiemos vascular, vamos a ver que hay distintos tipos de capilares. Algunos que son muy cerrados, que no dejan pasar nada. Otros que tienen poros, ¿sí? O fenestrados, digamos, un poco más permeables. Y los que directamente dejan espacios libres entre uno y otro. Los macrófagos suelen intercalarse entre las células endoteliales, o sea, son bastante fijos del hígado. Obviamente por acá pueden circular los monocitos que después se pueden transformar en macrófagos, pero la célula de Kupffer es como que está más asentada en el hígado y está acá al acecho de capturar todo lo que podría haber ingresado a través del tubo digestivo, que habrán visto en esta semana, que puede, bueno, estar en contacto con, muchas veces, sobre todo el intestino grueso, con bacterias, con antígenos que pudieran ingresar por la comida. Entonces es como una especie de barrera que está ahí, aparte del tejido linfático asociado a las mucosas, que vieron en la placa de Peyer, todo eso. Si pasa y entra a la circulación, en la próxima, digamos, estación sería el hígado, ¿sí? Donde macrófagos pueden capturar esa entrada de
de cosas extrañas, ya sea bacterias, virus, qué sé yo, o antígenos, ¿no? Que vienen con la comida. ¿Esto qué es? Este espacio de Dice. El espacio de Dice es un espacio que está entre las superficies basales de los hepatocitos y de las células endoteliales, y podemos ver ahí unas microvellosidades que surgen desde los hepatocitos, que aumentan el espacio para el intercambio de sustancias entre estos hepatocitos y el plasma. Bien. Todas las secreciones del hepatocito siguen este espacio. Uy, perdón, mis gatos se escucharon, creo. Siguen este espacio para llegar a sangre, menos la bilis. Que la bilis va a ir por los canalículos biliares, que los podíamos ver también en la imagen de arriba o acá, que está entre las membranas de dos hepatocitos continuos. Y estos canalículos biliares son las ramas más pequeñas del árbol biliar, y el árbol biliar es un sistema de conductos por el cual va a atravesar la bilis y va a ir así desde los hepatocitos hasta la vesícula biliar. Entonces, ¿cómo dirían, si alguien les pide que describan cómo es un hepatocito? Como célula, digamos. Podríamos decir que es una célula que tiene una actividad metabólica alta porque se puede ver que tiene en gran cantidad de retículo endoplasmático, mitocondrias, podría tener aparato de Golgi, porque también se encarga de sintetizar proteínas como la albúmina y las del sistema de coagulación. ¿Tiene retículo endoplasmático? Sí. Tiene el retículo endoplasmático liso que es la función sería para participar en la degradación de toxinas y de fármacos. Claro, o sea, fíjense que es una célula que es rica casi en todas las organelas, peroxisomas, retículo liso, retículo rugoso, mitocondrias, porque es realmente la célula que es como una fábrica, procesa todo, procesa los aminoácidos, sintetiza casi la mayoría de las proteínas del plasma, tiene que ver con el metabolismo de los azúcares, porque almacena la glucosa y después la va alargando de a poco. Bueno, o sea que puede tener hasta 2 núcleos, ¿sí? No es lo común, pero puede tener hasta 2 núcleos, y tiene 2 áreas muy diferentes. Una que sería la cara vasolateral, digamos, equivalente en otra célula a un área que se relaciona más con lo interno, o sea, toma cosas que le vienen de la porta y larga si uno dijera, bueno, el hígado es una glándula, ¿es de secreción exócrina o endocrina? ¿No es las dos? Es las dos, claro, pero tiene bien, entonces, este sería el polo que se relaciona con toda su actividad endocrina, ¿sí? Y sí. Otra área totalmente diferente, que es la porción de su membrana que contribuye a formar el inicio de los canalículos que no tienen pared propia, son las dos membranas plasmáticas adyacentes de los hepatocitos, y acá es por donde excreta, digamos, su producto de secreción externa, que es la bilis, ¿sí? Entonces, acá va a tener enzimas completamente distintas. Si se tapa la vía biliar por algún motivo, qué sé yo, supónganse que tiene una piedra en el colédoco, la bilis va a empezar a acumularse, ¿sí? Digamos, a partir de esta región, bueno, puede invadir y después invadir y aparecer en sangre, ¿sí? Que es lo que uno llama ictericia. Pero hay, digamos, tengan en cuenta 2 regiones bien diferentes dentro del hepatocito. El hepatocito se multiplica. Sí, profe.
¿Es capaz de dividirse? O sea, ¿es capaz de regenerarse los hepatocitos? Sí, profe. ¿Normalmente están recambiándose? Baja tasa de recambio, pero en caso de que el órgano se dañe, sí se regenera. Claro, es como normalmente parecerían va a ser bastante estable, pero si uno saca una porción de hígado, ¿sí? Son capaces de, ahí sí, bajo una disminución de la masa de hepatocitos, hay células madres por alguna zona que es capaz de regenerar hepatocitos, que de hecho es lo que también ocurre en la cirrosis, solo que de una forma un poco desorganizada. Bien, ¿esta célula de hito le suena? Sí. Va a ser la que va a almacenar vitamina A y también lípidos. Y la podemos encontrar en este espacio, en el espacio de Dice también. Bueno, bien. Bueno, pasemos al equipo número 3. ¿Quedó alguien? ¿Equipo 3? ¿Se escucha bien? ¿Sí? Bueno, en esta imagen podemos ver un preparado de vesícula biliar que está teñido con hematoxilina y eosina, y podemos observar desde la luz hacia la periferia, que sería desde la derecha hacia la izquierda. En primer lugar, epitelio cilíndrico simple, el cual lo determinamos después de que vemos que están los núcleos celulares ubicados sobre la región basal. Esto creemos que es porque presenta un alto nivel de desarrollo del retículo endoplasmático a fin de sintetizar proteínas que se insertan en las microvellosidades de la superficie lateral, como por ejemplo la bomba sodio-potasio, que le da en parte su capacidad absortiva. También por esto podemos decir que presenta una gran cantidad de mitocondrias localizadas en el citoplasma apical y basal, para que le dé el ATP que necesita para el funcionamiento de las bombas. Después, ¿qué hace la vesícula biliar? ¿Cuál es la función? Almacenar la bilis. ¿Y qué más? Lo dijeron recién. Absorbe agua. Sí. La concentra, ¿sí? Sí. Bueno, entonces estábamos con el epitelio que era cilíndrico, simple. ¿Qué más? Bueno, después también podemos ver la lámina propia, Ajá. que está conformada por tejido conjuntivo laxo, y al tenerlo en cuenta junto con el epitelio cilíndrico simple, podemos decir que conforman la mucosa. Y finalmente encontramos una capa muscular lisa que es abundante en fibras colágenas y elásticas, entre las cuales se encuentran las células musculares lisas, y cuando se contrae esta capa muscular se reduce el volumen de la vesícula. Y también podemos ver un vaso sanguíneo. Bien. Hacia el centro de la imagen. Y desde el punto de vista, ¿cuál sería la capa que faltaría hacia afuera? O sea, una vesícula, si así en el aire te preguntan, ¿cuántas capas tiene? ¿Muscular? A la adventicia. ¿Cómo? O sea, claro. Una mucosa, una muscular externa y una adventicia, y la que no podemos ver acá es la adventicia. Bien. Si uno lo tuviera que comparar con el resto del tubo digestivo, que tiene 4 capas, ¿a este cuál le falta? La muscular. La submucosa. La muscular de la mucosa y la submucosa. Claro. Bien. Está bien.
no tiene su mucosa, por lo tanto es bastante más finita y, digamos, perforable, digamos, ¿no? Perforable. Bueno, una colecistitis puede dar fácilmente una peritonitis, ¿no? Un derrame. ¿Y Sí, esto? hay patologías donde se achica más se aumenta mucho la presión dentro de la vesícula y se achica esa pared. También es muy probable que sufra alguna rotura por ser más delgada. Bueno, a ver si alguien leyó qué son los senos de Roquitán, ¿qué hallo? El diagnóstico diferencial de la vesícula biliar son divertículos. Sí, es como, a veces el tema es que la mucosa hace como, a veces se mete un poco para adentro y se mete también hacia arriba, digamos, hacia la luz y hacia adentro. ¿Sí? Y esto podría en algún momento, en algunos preparados, no me acuerdo si que tenemos en la cátedra, simular o parecer glándulas, pero en realidad no son glándulas, son como pliegues, son como senos, ¿sí? Imaginaciones de la mucosa, pero no son glándulas. Bueno, está bien, muy bien. Y pueden llegar hasta la capa muscular externa, profe. Claro. Estar bien profundos, entonces a veces si el corte puede parecer que acá hay una glándula, pero en realidad es toda una continuación así de la mucosa que se invagina, digamos, ahí. Bueno, a ver, tenían que comparar en el equipo número 4, creo que era, ¿no? Ajá. Sí, profe, nos tocó a nosotros. ¿Y acá qué pudieron ver? En la primera, con el grupo, determinamos que era una glándula parótida, que esta es una glándula exócrina compuesta por ácidos serosos. Tiene una cápsula de tejido conectivo que la rodea desde la parte de donde parten los tabiques hacia el interior, que la divide en los lóbulos. Y se diferencia la del páncreas porque no tiene islotes de Langerhans. ¿Acá ves algún islote? Sí, ese cúmulo más clarito que se ve en el medio del preparado. Ajá. Páncreas y parótida, las dos son glándulas serosas. ¿Alguien me podría explicar más o menos el concepto de qué es una glándula serosa? ¿De qué hablamos cuando hablamos de secreción serosa? ¿Cómo sería un líquido de una secreción serosa versus de una secreción? Así podemos, digamos, ya que lo tengan más o menos, porque siempre hemos hablado del inicio de mucosa, pero siempre es una idea de... La mucosa, la secreción mucosa tiene proteínas glucosiladas. ¿Tiene? Mucina, dijo alguien, Ajá. ¿puede ser? Y la célula serosa secreta proteínas. Bien, si uno, claro, mucosa es algo, una secreción que va a ser viscosa, como es, qué sé yo, un catarro, todo lo que viene de la vía respiratoria, eso es mucosa, digamos, algo que es como pegajoso, viscoso, que tiene muchas proteínas con mucho carbohidrato, ¿sí? Que le dan, bueno, esa consistencia media más espesa, viscosa. Cuando hablamos de secreción serosa, generalmente si uno la ve es como la saliva, o sea, bien líquida y con además contenido de proteínas que en general son digestivas. En el caso de la parótida y del páncreas va a venir proteínas, tripsina, milasa, bueno, pepsinógeno del estómago, lipasa. O sea, vienen proteínas, pero diluidas en un líquido bien acuoso, ¿sí? Porque en general, ¿sí? Y, por ejemplo, las mucosas
hacen referencia más a todo lo que está en relación con cavidades que relacionan, se relacionan hacia el exterior, y por ejemplo las serosas es más como cavidades cerradas. Como cavidades cerradas. Claro, por ejemplo, encontramos membranas serosas y, ¿cómo se dice? Secreciones serosas dentro de las cavidades, por ejemplo, la peritoneal, pleural, es más hacia interno sería. Pero la parótida es serosa y desemboca en la boca. Claro, no confundan, ahí hay una cuestión. Cuando hablamos de serosas, hablamos de membranas, la pleuroperitoneal, la pleura, el peritoneo, el pericardio. Ahí estamos hablando de membranas. Ojo, porque en histología pasa eso, que tenemos términos que se usan en contextos diferentes. Por eso está bueno empezar a hablar bien, porque uno a veces lo menciona al pasar y genera confusión. Cuando hablamos de serosas, ¿sí? Y estamos haciendo referencia qué sé yo, a que tal órgano, por ejemplo el intestino delgado, la cuarta capa es una serosa porque está rodeada de peritoneo. Ahí estamos hablando de esas membranas que rodean determinados órganos. Por ejemplo, la pleura, genéricamente se dice que es una serosa, pero no estamos hablando de secreción. Entonces, serosa, uno se refiere... Tenían secreciones, o sea, yo pensé que, por ejemplo, membranas serosas implicaban secreciones serosas, y así. Claro, no, eso es, que serosas son las membranas especiales, digamos, que revisten ciertos órganos. Tenemos como membranas pleura, pericardio, peritoneo, ¿sí? Y tenemos el concepto de secreción o glándulas de secreción serosa a glándulas que te van a secretar líquidos bien acuosos con proteínas, tipo saliva, ¿sí? Son fluidos, digamos, no tienen esa viscosidad que vos tenés de la secreción, qué sé yo, de la fosa nasal o de la tráquea o del bronquio, que es una secreción más viscosa, más mucinosa. Podemos decir que hay una confusión parecida porque fíjense el término mucosa. Tenemos glándulas de secreción mucosa, ¿sí? Que justamente es lo contrario a secreción serosa. Una secreción mucosa es viscosa, es moco, digamos, esa consistencia, que es rica, dijimos, en proteínas, pero con mucha carga de glúcidos, de azúcares. Por eso cuando uno las ve histológicamente va a ver que los acinos son más claritos. Pero también tenemos el término de mucosa para denominar la asociación entre un epitelio, por ejemplo, y su lámina propia, o el tejido conectivo que está por debajo, en muchos órganos. Hablamos de la mucosa, recién dijimos la mucosa de la vía biliar, la mucosa del intestino delgado, la mucosa del estómago, la mucosa de la vejiga. Entonces, ahí es una dificultad, digamos, de la histología en general, que nombra, a veces tiene términos que vienen de de épocas antiguas, digamos, y empieza a mezclarse todo. Hay que estar a prestar atención, porque si no, puede llegar a veces a uno en un examen, en el revoleo, escucha mucosa y se pone a hablar de otra cosa. ¿Sí? Sí, bro.
es parte de la dificultad de la enseñanza de la histología, esta terminología tan a veces confusa, porque nosotros estamos hablando de mucosa, por un lado, como digamos, un revestimiento interno de los órganos, o sea, o la capa más interna. Por otro lado, hablamos de secreción mucosa cuando estamos hablando de glándulas, y así nos pasa un poco con el tema de serosas, ¿sí? Y por otra parte, la terminología de un tipo de secreción en glándulas serosas. Se da la casualidad que justo tienen como dos significados, se puede referir a dos cosas diferentes. Bueno, entonces páncreas dijimos que era secreción. Serosa. Bien. Y secreción, entonces, ¿qué tipo de glándula es el páncreas? ¿Exócrina o endocrina? ¿No es mixta? Sí, tiene dos componentes. Tiene dos componentes. Claro, tiene los islotes de Langerhans. Son una porción endocrina. Claro, bien diferenciados, células distintas. Dijimos que el hígado uno lo podría considerar también una glándula, pero ahí la misma célula hace las dos cosas, con polos diferentes. Acá tenemos que un grupito de células que nada que ver con los que forman los acinos, ¿sí? Hacen otra cosa que es la secreción endocrina. Eso lo vamos a ver como dentro de endocrinología, digamos. ¿Esto qué será, esto blanco que hay acá? Tejido adiposo. Bien. ¿Y acá qué vemos? La misma foto, pero más aumento. La porción exócrina del páncreas también, con acinos serosos y células centroacinares. Muy bien. Acá, fíjense, si uno, digamos, asume que acá cada célula tiene un aspecto medio como triangular, que va hacia el centro del acino. La parte basal es más azul, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay que acá. Y la parte más apical, donde hay como unos granulitos, que ya deben ser el empaquetado de las proteínas que secreta, es más eosinófilo. Cuando una célula se tiñe de bastante azul, como el núcleo, ¿acá qué se asume que puede haber? Más cantidad de sistema endomembranas. Claro, de retículo endoplásmico rugoso. La producción de proteínas. Exacto. Y después acumula hacia el borde superior, una vez que ya las empaqueta, ¿sí? Ahí entonces se va concentrando y tenemos un colorcito distinto, porque las proteínas, por otro lado, toman más la eosina, ¿sí? Acá hay ADN, acá va a haber una carga de ARNs, ahí, y los ribosomas que están sintetizando, entonces hay más ribonúcleo de proteínas, por decirlo de alguna manera, y acá va a haber más proteínas. Entonces, y vos nombraste una célula centro. Acá podría haber un núcleo de esas. Centro, estos. Centroacinares. ¿Y esas para qué sirven? Si uno viera este preparado y otro de parótida que se parece mucho, si en el otro no vemos, ninguno de los dos vemos islote de Langerhans, que nos permite diferenciar rápidamente cuál es parótida y cuál es páncreas. Estamos viendo una cosa así. ¿Podemos diferenciar entre uno y otro?
¿Cómo, profe? Si uno ve, por ejemplo, si uno viera parótida, que se parece, acá, parótida, ¿sí? Y viera una porción de páncreas como esta, ¿sí? ¿Puede decir cuál es cuál si en una no está en el campo un islote de Langerhans? Podría ser por las células centroacinares. Claro, acá los acinos de la parótida nunca tienen células, núcleos en el centro, ¿sí? Porque es como que el conducto, el primer conducto que sale del acino, el conducto intercalar que se llama, sale como del costadito, ¿sí? En cambio, en el páncreas, el conducto nace de la luz del centro mismo del acino, entonces cada tanto se ven estos núcleos que corresponden ya a la pared del conductito más chiquito que drena este acino. Bueno, es no tiene mucha... Secretan, van a llevar, digamos, a la pared posterior del duodeno sodio y bicarbonato para neutralizar la acidez del quimo que proviene muy ácido del estómago. Claro, el acino secreta las proteínas y los conductos, en general, en las glándulas salivares, como que le agregan, ¿sí? Muchas veces, en el caso del páncreas, bicarbonato. El acino no secreta bicarbonato, sino en general los conductos. Y lo hace, y más sodio para hacerlo más fluido, digamos, más líquido. Entonces, a la proteína de esta parte del acino se le suma, digamos, la actividad de las células de los conductos que le agregan, digamos, iones, que pueden ser sodio, pero también puede ser en el caso del páncreas bicarbonato y agua, ¿sí? Y lo hace más fluido. Bueno, seguimos con el otro último equipo, que era la diferencia entre estas dos estructuras ganglionares. Empezamos con la de arriba. Bueno. Chicas del grupo, aviso por las dudas que Gastón se fue, así que digo su parte. Bueno, nosotros definimos que eran glándulas salivales, ambas imágenes. Identificamos que existen mayores y menores, y las mayores se clasifican en glándula parótida, sublingual y submandibular. Bueno, este particular, la primera imagen era una glándula sublingual, que identificamos que eran mixtas, formadas principalmente por acinos mucosos que secretan la mucina, y también tienen acinos serosos que están formando semilunas. Y los conductos excretores, que son pequeños, que van a desembocar en los conductos submandibulares y en cavidad bucal. Bueno, pero ahora del preparado de hematoxilina y eosina, identificamos que se pueden ver los acinos mucosos, que son los que se tiñen de pálido, que es por el preparado donde se pierde la mucina, y que también se puede observar los conductos intralobolillares, arriba a la derecha. Era la imagen de arriba igual todavía. Arriba a la derecha, conductos... El conducto intralobolilla. Ajá. Y los que está marcado con MA son los acinos mucosos de color pálido. Bien, y en esta otra, acá se ve bastante distinto, bien marcadito. ¿Esto qué sería? Claro, esa era una glándula submandibular, que también era una glándula mixta, pero principalmente estaba compuesto por acinos serosos. Estaban situadas sobre todo en la cavidad bucal, y en ese preparado se pueden ver acinos serosos, que son los más oscuros. Esto se debe a la proteína, y después los acinos mucosos, que tienen un núcleo aplanado en la base. Sí. Y clarito, porque todo lo que tenga mucho azúcar, acuérdense, se va con la preparación histológica. ¿Esto qué será? Ese es el conducto estriado. Que bueno, el conducto estriado está, bueno, como vemos, está ubicado en el parénquima de la glándula, y
al principio tiene un epitelio cúbico simple, pero cuando se acerca al conducto excretor mayor, su epitelio va a ser cilíndrico simple, como lo vemos ahí. Bien, sí, el concepto es que los conductos siempre arrancan cuando son bien chiquitos, de un epitelio entrecúbico muy bajito, y a medida que el calibre del conducto van confluyendo, o sea, se van uniendo unos con otros, el epitelio va subiendo hasta hacerse más alto, digamos, cilíndrico, incluso a veces en algunos conductos muy grandes, como el Wirsum, puede ser cilíndrico estratificado, una cosa así. Bueno, Sofi. Sí, acá estoy, Nora. Ah. ¿Vos querías? Yo le había comentado a Nora que tenía unas imágenes del atlas que les había pasado la otra vez y que les quería mostrar algunas. Acá dice preparado 1. ¿Se ve eso? Se ve el 1 arriba, sí. Acá está. Ah, buenísimo. Lo que yo hice fue sacar fotos a diferentes aumentos de los diferentes preparados que vimos hoy. En este caso, bueno, para la descripción de un preparado siempre nos conviene empezar diciendo que el tipo de órgano que estamos viendo es un órgano sólido, no es un órgano con una luz. Eso ya nos va a ir identificando o ayudando a descartar varios preparados. Podemos ver además que es un órgano muy irrigado y bien tiene interpuesto células adiposas, que son estos grandes espacios blancos que se ven distribuidos por todo el órgano. Cuando hacemos un aumento para mejorar las estructuras, ¿ustedes qué dirían que es este preparado? Páncreas. Ya tenemos algunos elementos que nos pueden... Muy bien, preparado de páncreas. Se ven los islotes, que son bien identificables del parénquima, del componente exócrino, seroso, con una tinción bien profunda, bien eosinófila, de este islote con sus 3 tipos de células que después van a ver bien, que son más bien más pálidas. Yo le decía al grupo que le había tocado páncreas que estos islotes son el componente más pequeño, no es lo que más abunda. Entonces, no es difícil pasarlos por alto cuando uno lo está viendo rápido el preparado, y eso puede ser una buena indicación del preparado. Entonces, siempre es importante tratar de recorrerlo bien o prestar mucha atención a las tinciones, a los núcleos. Como vemos acá aparecen células más pequeñas, entonces parece que hubiera más cantidad de núcleos agrupados que en la glándula, en los componentes exocrinos. Y el tejido adiposo, recuerden que no nos ayuda a identificar el preparado, porque Parotia tranquilamente puede tener gran cantidad como esta de tejido adiposo. Bueno, como vemos nuevamente, otro preparado con mucha cantidad de tejido adiposo, y empezar diciendo también que es un preparado de un órgano sólido también. Vemos que tiene tabiques de tejido conjuntivo que parecerían también delimitar este órgano en diferentes lóbulos. ¿Qué preparado les parece que puede ser de los que estuvimos viendo? Submandibular, puede ser. Fíjate, por ejemplo, acá en este momento, que si fuera un submandibular, podríamos ver células pálidas entremezcladas con todas estas células que son más homogéneas. Son todas muy parecidas. Bueno, acá podemos ver un conducto interlobulillar.
Parótida. Muy bien, parótida. Como vemos, tiene todo su componente de excreción que es secreciones serosas, tipo serosas, tal cual. Entonces tendríamos que hacer el diagnóstico diferencial con los acinos de los páncreas. Acá que vemos, bueno, nuevamente, órgano sólido, bien irrigado, parece tener una cápsula de las cuales emergen tabiques de tejido conjuntivo que se delimitan a este órgano en diferentes tipos de lobulillos. Y ya vemos que no es tan homogénea que la anterior. Por ejemplo, acá. Tiene mucoso y seroso. Es mixta, muy bien. Si vemos a mayor aumento, acá podemos ver estos conductos que estábamos viendo antes, ¿cómo se llamaban? Fíjense las células, se notan las estriaciones al ser un conducto estriado. Entonces, ¿qué tipo de glándula dirían que es? Una submandibular. Muy bien. Porque si bien es mixta, predomina lo seroso. Porque la sublingual es mixta, pero predominaría lo mucoso. Bien, y cuando hacemos descripción histológica de los acinos mixtos que tiene la glándula submandibular, se describe como una porción mucinosa central rodeada periféricamente de una porción serosa que forman las semilunas serosas. Eso ayuda a dar la identificación del preparado. Esta ya a gran aumento vemos que es mucho más heterogénea que las otras dos. Seguimos viendo un órgano sólido distribuido con tabiques formando lóbulos. ¿Sería una sublingual porque predomina la parte mucosa? Tal cual, una sublingual. Es mixta y no se ve lo de semiluna. Bien, buenísimo. Y después había hecho lo mismo con este preparado. ¿Alguien se arriesga a decir que es acina anavista rápida? Hígado. Hígado. Bien, obvio que nos ayuda a saber lo que estamos viendo en este trabajo práctico, pero bueno, vemos que es un órgano bien sólido, muy irrigado también, pero ya a este momento podemos ver que forman cordones o trabéculas bien definidas. Yo lo que quise hacer más abajo, bueno, acá vemos una triada, ¿no? Una vena, el conducto biliar y una pequeña arteria, y vemos bien las trabéculas y los hepatocitos, que son más bien con una tinción eosinófila y un núcleo bien marcado. Otra vez, pero en una tinción diferente. Y quise marcarles acá, más o menos, encontrar algún lobulillo clásico. No son muy fáciles de dibujar perfectamente como veíamos en el dibujo, por lo que decía la profe. No son perfectos y no se han identificado en preparados humanos en el inicio. Pero el acino hepático sí es mucho más importante porque nos puede permitir usarlo para patología, para ver algún evento isquémico o si hay tal vez no que se tape una arteria, sino que disminuya el flujo directamente por algo sistémico que disminuya el oxígeno. Las zonas más periféricas, que serían la zona 3, serían las que más sufrirían este daño, y si es algo, un evento tóxico, como recibimos en la triada portal a las venas portas, esta sería la zona donde sufriríamos ese evento. Y por último, el último órgano, ¿alguien se anima a hacer una descripción?
a diferencia de los anteriores órganos, como que está bueno tener un orden y decir, este órgano que veo es un órgano hueco. Acá tienen la imagen más pequeña a un menor aumento, te puede permitir ver que él es definitivamente un órgano hueco. Primero, que les ayuda en la descripción y a ser más ordenados, y segundo, que pueden ir descartando otros preparados. Y después tener un orden de ir hablando desde la luz hacia su extremo final o viceversa. A mí siempre me gustaba empezar por la luz, nombrar su epitelio cilíndrico simple, la lámina propia de tejido conjuntivo, qué elementos va a tener esa lámina propia. Como decía la profe que preguntó, es re importante saber que no hay submucosa y que esta muscular es la externa, no es la muscular de la mucosa, ya que muscular de la mucosa no tiene. Y en este caso tiene una adventicia, ya que lo que vemos acá que le sigue al órgano es hígado. Es más, la otra imagen que era diferente de hígado la saqué de acá. Acá vemos lo que decía la profe de los senos de Rokitansky. No son comunes de encontrar, no son fáciles de encontrar porque son como ocasionales y como que están más asociados a patologías. Cuando se ven muchos senos de Rokitansky son más asociados a diferentes enfermedades de la vesícula. Y acá mayor aumento para ver mejor el tipo de epitelio. No, es un epitelio que tiene microvellosidades, porque lo que se trata es de aumentar la superficie de absorción con estos pliegues y con las microvellosidades para poder cumplir su función de concentrar la bilis. Y la mitad de su pared está formada por músculo, que cuando recibe los estímulos de las grasas que llegan al intestino, la vesícula se contrae y puede liberar el bilis para poder digerir todos los nutrientes. Y bueno, a más aumento se puede notar que el seno de Rokitansky tiene una superficie idéntica al epitelio. La próxima que traiga de estos, a ver si alguien se anima a hablar, así van practicando y les va a servir un montón para el examen. O sea, más que nada porque sería practicar, describir un preparado después de haberlos visto con las actividades que trajo Nora. La semana que viene, porque ya creo que el primer práctico de la semana que viene es sangre, me parece, y es, entonces, el segundo práctico ya no sé qué hay, o es feriado. A ver, ya te digo, lo tengo anotado por acá. Creo que la semana que viene creo que es linfático. Sí, sistema Está linfático. Bien, pero eso no entra para el parcial, ¿no? No. Ah, no, claro, porque es la unidad 4 ya. Ustedes van a tener entonces sangre y después linfático la semana próxima. No, el martes recuperamos la clase de este martes que no tuvimos digestivo. Se suspendió la clase. Ah, bien. No, está bien, porque yo quedé con los alumnos del miércoles, que ellos ven el primer tema de la semana como sangre. No va a entrar para el parcial, no va, digamos, van a estar pensando en otra cosa. Ese parcial lo recuperaremos más adelante y ya empezar con repaso la próxima semana. Y no sé si ustedes quieren hacer lo mismo, porque yo creo que es más útil que empiecen a repasar todos los temas, o sea, traer un cosa Sí. para no sé. Sí, es preferible hacer repaso. Sí, profe. Ay, sí, por favor. Pero por favor, por lo menos los temas más gordos, repásenlo, porque la idea no es tratar de que ustedes hablen un poco para ver cuáles son las dificultades. Por ejemplo,
que van saliendo cuando uno empieza a hablar, ¿sí? Por ejemplo, esta de la terminología, mucosas serosas, qué sé yo, estas cosas. Un repaso es eso, si uno más o menos traten de leer, aunque sea vuelo de pájaro, digamos, si tienen que repasar algo para aprovechar el repaso, vean láminas y vean, aunque sea el resumen de la última, que tiene el ROS, por ejemplo, en el último, al final de cada tema, para tener idea de la terminología y poder aprovechar lo que más se pueda, ¿sí? Bueno, profe. Bueno, entonces nos vemos la próxima. Bueno, profe, gracias.